Bien, muy buenas noches a tan selecto y maravilloso auditorio. Como siempre, Sofía, Escuela Posgrado, se siente muy honrado con la presencia de cada uno de ustedes. Créanme que es lindo tener personas con... Para asignar una categoría a un correo electrónico, haz clic derecho sobre el mensaje y selecciona. Perdón. Muy buenas noches a tan selecto y maravilloso auditorio. Como siempre, Sofía, Escuela Posgrado, se siente muy honrado con vuestras presencias. Y créanme, es lindo tener personas con deseos de aprender. Ello dice mucho de cada uno de ustedes. Bien, esta noche tenemos como tema el derecho penal, ambiental y su regulación procesal y constitucional en la República Dominicana. Un tema bastante importante en virtud de que el medio ambiente es aquello que nos rodea y de lo cual nos servimos para el desarrollo de nuestras vidas. La importancia de su protección viene dada desde hace algunos años, por cuanto se empezó a comprender el daño que hace la mano del hombre y genera sobre este. Nuestra conferencista es la doctora Marta Toribio Ventura. Antes de invitarla, vamos a conocer un poco sobre su hoja de vida. Ella es abogada, licenciada en Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago, máster en Legislación de Tierras de la Universidad Abierta para Adultos. Ostenta la especialidad en Administración de Justicia Penal de la Universidad Católica Madre y Maestra. Obtuvo diplomados en Educación Superior a Distancia de la Universidad UAPA. Diplomado en Investigación Cualitativa de la Universidad Agraria de Colombia. Doctor honoris causa de la Universidad Privada de Ica, Perú. Profesora honoraria del Instituto Latinoamericano de Derecho, Ecuador. Miembro honorario del Instituto Veritas de Derecho Procesal, Puerto Plata, República Dominicana. Ejerció el cargo de juez en el Juzgado de Paz del Distrito Judicial de Pedro García. Del mismo modo, jueza titular de la Tercera Sala Penal del Distrito Judicial de Santiago. Jueza interina en varias ocasiones en la Primera y Cuarta Sala Penal, en el Segundo y Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Santiago. Docente de la carrera de Derecho desde el año 1998 de la Universidad UAPA. Docente, investigadora y asesora de tesis en maestrías, en materia de legislación de tierra, derecho penal, derecho procesal penal, derecho civil, de la escuela UAPA. En la actualidad, ella se desempeña como directora de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Ha participado como conferencista en diversos eventos académicos locales, nacionales e internacionales. Entre ellos tenemos Ecuador, Perú, Colombia, entre otros, recibiendo reconocimientos y condecoraciones. Está bastante involucrada en el área de investigación, por ende ha publicado artículos científicos en la revista Juristema de la Universidad Abierta para Adultos. De esta manera, la vamos a recibir muy afablemente a la doctora Marta Toribio Ventura para que pueda ella regalarnos ahí su gran satisfacción. Marta, lo espera el auditorio. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias al doctor Willy Ramírez, a la doctora Ramírez y especialmente a todo el personal que compone la Escuela de Posgrado Sofía.
Para mí es un verdadero honor estar con ustedes esta noche y hablarles sobre un tema de tanto interés como lo es el medio ambiente. Me voy a permitir compartir pantalla. Bien, haciendo un poquito de contexto de lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy y reiterando el agradecimiento a esta importante invitación que he recibido de la Escuela de Posgrado Sofía del hermano país de Perú. Quiero compartir con el auditorio de que pertenezco a la ciudad de Santiago de los Caballeros, una de las ciudades más importantes de la región norte de la República Dominicana. Y en verdad le llama la ciudad corazón. El tema que traigo en el día de hoy es un tema de sumo interés, el medio ambiente. Medio ambiente que es todo lo que nos rodea, todo aquello que forma parte de nosotros mismos y con lo cual nosotros nos nutrimos en cada momento de vida que tenemos en este paso por la tierra. La importancia de la protección viene dada desde muchos años, tal cual lo dijo la doctora Isabel en la presentación del tema. Pero quiero más bien hablarle del medio ambiente y de la política criminal, la política ambiental que ha implementado la República Dominicana para la protección de ese bien jurídico que es el medio ambiente. Y en República Dominicana ha sido ya muy explícita la legislación que se ha implementado para la protección del medio ambiente. Sus reglas son jerárquicamente superiores a lo dispuesto por otras vías y a lo de la planificación o determinación, particularmente de manera administrativa. Nosotros contamos con una norma que regula todo lo concerniente al medio ambiente. Es una ley muy especial, pero hay algunas aristas que se escapan a lo que ella contempla. Y por lo tanto, fue preciso que nuestro legislador se empleara a fondo y, en cierto modo, insertara dentro de nuestra Carta Magna todo lo concerniente a la tutela judicial efectiva y la protección de los intereses colectivos y difusos que guardaran relación con el medio ambiente. Uno de los aspectos que podemos decir más importantes de esta ley es la conceptualización y la enunciación de una serie de delitos ecológicos o medioambientales que están contenidos dentro de esa norma especial. Pero que a raíz de las conceptualizaciones y las especificaciones de esos tipos penales contenidos en esta norma, del mismo modo hubo que hacer una subsunción de estos tipos penales en la norma procesal penal que actualmente nosotros tenemos. Así que hay tres vertientes que nosotros vamos a abordar aquí que guardan relación con la norma positivizada que está prevista en la ley especial 6400, como le llamamos, porque surge en el año 2000, y el Código Procesal Penal, así como también la contemplación del medio ambiente como dentro de los intereses colectivos y difusos en nuestra Constitución. Debemos decir que, reiterando, que el marco regulatorio
del medio ambiente en la República Dominicana lo tenemos previsto en la Ley 64 sobre la Ley General sobre el Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta ley tiene como objetivo establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, con el objetivo de asegurar su uso sostenible. Las disposiciones que contiene esta ley son de orden público y como tal se declaran los recursos naturales y el medio ambiente como patrimonio común. Y al ser patrimonio común, es obvio que se consideren de interés nacional y que los bienes que conforman sean parte del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana. Conceptualizando, más bien de acuerdo a cómo lo contempla uno de los artículos de la ley, el medio ambiente y recursos naturales tenemos que es bastante abarcador. Sin embargo, no solo los elementos vivos que conforman el medio ambiente, sino también lo que corresponde a la tierra, a las rocas, a los monumentos históricos, a los paisajes, a los ríos y más bien a todos los elementos que converjan dentro de lo que nosotros consideramos como el medio ambiente en sí. Es preciso no confundir lo que es el medio ambiente con los elementos que están dentro de él. Es decir, con el aire, con el suelo, con los paisajes, con la flora, con la fauna. Esto más bien debemos entenderlo como un ambiente, aquel ambiente comprensivo que comprende más bien un todo y que recibe la protección jurídica. En este caso, quien recibe la protección jurídica no es el aire, el suelo, los árboles o los animales, sino más bien que lo que recibe la protección jurídica es el todo, el medio ambiente. Así lo contempla nuestra norma, porque de acuerdo a ella, todos los recursos naturales y el medio ambiente son patrimonio común, son patrimonio de todos, son patrimonio de la nación y el elemento esencial para el desarrollo sostenible de un país y más bien de la República Dominicana. Por lo tanto, la conciencia medioambiental debe primar en cada uno de nosotros. En la norma que regula el medio ambiente, notamos que en la República Dominicana se dota por sí solo de capacidad jurídica al ambiente, considerándolo como patrimonio común de la nación. En tal sentido, el medio ambiente merece en todo momento, en todas las circunstancias, la protección jurídica como un bien que enriquece y que aumenta lo que es el patrimonio individual y colectivo de todos nosotros. De allí, el reconocimiento de legitimidad procesal activa a cargo de todos los ciudadanos comunes, para que se puedan, en este caso, puedan intentarse acciones jurídicas y administrativas para poder obtener la protección en caso de perturbación y la reparación y resarcimiento en tal caso. En el medio ambiente, haciendo una conceptualización ya más específica, tenemos que es el instrumento rector que tiene como propósito regular, dirigir, prohibir o autorizar actos y hechos que estén derivados de los hombres. Para tal caso se utilizan ciertos instrumentos de control y se apega al uso de numerosos principios, los cuales son los que rigen y guían en todas sus manifestaciones. Por eso tenemos que en la República Dominicana nuestra ley o nuestra norma que regula el medio ambiente está conformada por su filosofía jurídica. Ya planteamos el objetivo de la ley y tiene una filosofía jurídica que está regulada por principios que sustentan lo que es el medio ambiente.
o el derecho al medio ambiente que nosotros todos tenemos. El derecho ambiental se ha estado construyendo de manera esencial mediante la creación de leyes, documentos e instrumentos internacionales que han sido conocidos comúnmente como leyes blandas, llamados así porque las disposiciones de estos documentos no son de carácter obligatorio, pero con frecuencia en la redacción de esto no se contemplan mecanismos para hacer cumplir sus disposiciones, ni sanciones para los casos de no acatamiento por parte de un Estado o de los particulares. Entonces, el derecho ambiental o legislación ambiental, en su condición de derecho positivo, está constituido por el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas, que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos, sus sistemas de ambiente, medio ambiente, la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dicho organismo. Esto es a consideración de Branes. El derecho ambiental en tal caso toma no solo aquellas disposiciones dictadas para la regulación de la contaminación, la protección de los recursos naturales y el ambiente específico, sino más bien como las áreas protegidas. En tal sentido, debe considerar normas que no han sido dictadas con el objeto de regular el ambiente, pero que en definitiva inciden de una manera positiva o negativa en este. Los principios que regulan el medio ambiente son varios, y ya luego más adelante en nuestra participación vamos a ir resaltando cuáles son esos principios de mayor importancia, sin restarle importancia a todos ellos. Entre los principios que se resaltan, que sustentan el derecho ambiental, tenemos el principio, uno de los más interesantes, que es el de la precaución, prevención, pero también hay un principio interesante que es el principio de quien contamina y daña debe pagar. Y también tenemos otro principio interesante, que es el principio de orden público y el principio del indubio pro natura. Más adelante vamos a ir resaltando aquellos principios que, sin dejar de lado todos estos que detallamos aquí, que son 20, vamos a indicarles cuáles son los que van subsumiéndose entre la norma positiva, entre la norma procesal y la norma constitucional. Tenemos que de los principios, tenemos que el principio de cooperación internacional para la protección del medio ambiente. Ustedes saben que un país solo no puede operar. Siempre el trabajo colaborativo es de sumo interés. Es importante cuando los países se unen para un mismo fin, y el caso del medio ambiente no debe obviarse. Entonces, el principio de la cooperación internacional para la protección del medio ambiente establece el deber general de proteger el ambiente y el deber específico de cooperar en la protección del medio ambiente. El principio de prevención del daño ambiental transfronterizo. Este se desglosa en dos componentes que algunos autores proponen mantener separados. A, la idea de la prevención del daño ambiental en general. Y B, la obligación específica de no causar un daño ambiental transfronterizo. Nosotros somos una isla que contiene dos países. Tenemos una frontera, que es la frontera que nos acerca con el hermano país de Haití. Entonces es importante hablar este lenguaje un lenguaje del medio ambiente transfronterizo. Entonces, el principio de responsabilidad objetiva y reparación de daños ambientales nace de la violación de una obligación producto de un actuar ilícito que afecta el ambiente.
y que esa violación traería consigo la responsabilidad y a su vez la correspondiente reparación por los daños ocasionados. Este forma parte del principio de que el que contamina y daña debe pagar. Aquí no se examina la culpabilidad de la gente, sino solo su responsabilidad. Y esto se debe a que los daños ambientales son continuos, acumulativos, irreversibles y transnacionales. Por lo que es importante, después que ocurre el hecho, es muy importante determinar el responsable para que luego de la determinación de esa responsabilidad, entonces se pague y se repare por el daño. Entonces, el espíritu de este principio está basado en evitar que toda empresa que alegue que no ha cometido una falta como exención de responsabilidad civil, prevea cualquier tipo de desastre o emergencia ambiental. O sea, actuar, prever el daño que puede causar su accionar. Por lo tanto, para esto, la ley ha establecido la obligatoriedad para que cada empresa cuente con un seguro ambiental para los casos de desastres o accidentes. Otro principio muy importante es el del impacto ambiental, que tiene como fundamento proteger el ambiente, valorando y propiciando la información de los probables efectos ambientales a los encargados de tomar decisiones. Esto es se realiza a través de los estudios de impacto ambiental cada vez que se va a emprender un proyecto para la naturaleza, pensando en el ambiente antes que todo. Esto se basa también en el principio de precaución o principio de acción precautoria. Tomar en cuenta los posibles efectos antes de que estos ocurran. A lo anterior debemos agregar que el derecho ambiental es esencialmente un derecho de precaución y o prevención y que persigue más bien siempre el que no se realicen alteraciones o daños o variaciones nocivas al ambiente. Esto se logra mediante la declaración de impacto y también mediante la obtención de licencias o permisos ambientales, con los estudios de impacto ambiental y con los planes de manejo. Esto también para el caso del manejo de desechos sólidos. También mediante los instrumentos de tipo precautorio que tienen como finalidad poder obtener información acerca de aquellos impactos positivos para el ambiente, pero también aquellos impactos que pueden ser nocivos para el ambiente a través de la realización de cualquier actividad que se trate. El principio de quien contamina paga, que ya acabo de mencionar, este principio ha recibido algunas críticas porque se ha cuestionado el hecho de que se considera que contempla un incentivo para los contaminadores, ya que de acuerdo al principio de que quien contamina paga, todo aquel que pueda pagar la contaminación puede hacerlo. Y otra crítica es que el principio puede sentar un privilegio al permitir solo contaminar a aquellas personas morales y físicas que gozan de un sólido estatus económico. Pero la realidad es que lo que se persigue con este principio es que las empresas internalicen los costos de contaminación para no tener que pagar por la descontaminación. O sea que de acuerdo con la internalización, podrían evitar tener que incurrir en pagar por la descontaminación. Pero cuando se habla de pagar por la descontaminación, esas empresas tienen que involucrarse en ese proceso de descontaminación. Entonces, el otro principio que tenemos, que es el principio de la participación ciudadana, este principio ocupa un terreno compartido con el derecho interno y donde su asiento final es el derecho interno. Y además tiene una clara conexión
con los derechos humanos en el tránsito hacia lo que es la conformación de la existencia de un derecho humano al medio ambiente en el plano internacional. Entonces, mediante este principio se reputa que las actividades que producen o realizan los humanos son capaces de causar alteraciones, molestias y daños, y que estos daños son capaces de afectar los intereses colectivos y difusos e individuales, tanto patrimoniales como morales, y también aquellos que tienen características difusas. El propósito de la responsabilidad ambiental, según el maestro Aquilino Vázquez, es brindar una compensación a aquellos sujetos que han sido afectados a raíz de un daño producido al ambiente, mediante lo que es la reparación parcial o total del área que se afecte. Conceptualizando un poquito de este derecho especializado, que es el derecho penal ambiental, entrando ya en materia, debemos decir que es el conjunto de principios esenciales, unitivo, cuyo fin es proteccionista del hombre, del medio ambiente y de los recursos naturales. En la República Dominicana, el derecho penal ambiental, la protección jurídico-penal del ambiente, se plantea una rica problemática de carácter multidimensional, que entre otros abarca tanto aspectos de índole rituaria y competenciales como jurídicos materiales, y puede extenderse, últimos, desde la propia determinación de la naturaleza del derecho penal ambiental y pasa por cuestiones técnicas de estructura normativa, hasta lo que es la material plasmación y ubicación del mismo en los textos legales. El derecho penal ambiental, al igual que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, está subordinado a las reglas del derecho penal general, y su construcción no se aparta ni debe apartarse a lo que son las reglas ordinarias del derecho punitivo. Los delitos se encuentran tipificados dentro del Código Penal, como ocurre en México, en España y en otros países, o en leyes ambientales especiales, como es el caso de la República Dominicana, que tenemos la Ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales. Los principios que rigen el derecho penal ambiental, más bien que son los principios rectores del derecho penal ambiental, son los mismos principios que rigen el derecho ambiental internacional y son recibidos en el ámbito del derecho penal ambiental y tienen la aplicación en tal caso e implicaciones jurídicas que vamos a ir enunciando brevemente y rápido, vamos. Tenemos que el principio de racionabilidad y legitimación procesal. Este principio contempla que si todos los seres humanos están legitimados para denunciar delitos ambientales, desde luego la Procuraduría Ambiental, que es el órgano que nosotros tenemos para la persecución de los delitos ambientales, es la responsable de promover la investigación del crimen ambiental y de representar los intereses colectivos en el caso de daños ambientales. El otro principio que está dentro que son principios ambientales generales, pero que entran dentro de lo que es el principio penal ambiental, es el del que contamina paga. Este principio se recoge del principio número 16 de la Declaración de Río, el cual establece que las autoridades nacionales deben fomentar la internalización, como dijimos hace un ratito, de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debiera en principio cargar con el costo de la contaminación, atendiendo al interés público, sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.
A partir de este principio se establece el criterio del cálculo de las penas y de las multas y de la reparación y restauración del daño ambiental como consecuencia jurídico-penal. Tenemos el otro principio, que es el principio de restaurabilidad. Este principio, a diferencia de otros ámbitos en los que hay un daño o perjuicio cuantificable y en consecuencia calculable, para establecer una indemnización en materia ambiental, además es apremiante la efectiva restauración, no opcional, sino imprescindible del daño. Entonces, los recursos de la sanción pecuniaria deben aplicarse para rehabilitar el ecosistema dañado y debe procurar, en la medida de lo posible, restaurarlas, restaurarlo y llevarlo a las condiciones que estaban anterior a que fuera dañado. Entre los principios del derecho penal ambiental tenemos el principio precautorio. Este principio tiene como fundamento para construir el régimen jurídico penal a partir del reconocimiento del concepto de la sociedad del riesgo, y tanto es dable la construcción del delito de delitos de peligro. El principio de prevención del daño se establece en el artículo 8 de nuestra ley. Y este artículo es bien claro y categórico. Y dice que el criterio de prevención va a prevalecer sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y de los recursos naturales. O sea que tanto cualquier gestión de empresa pública como de empresa privada, como del Estado, debe primar ante todo la prevención. Y el principio de intervención que establece que para la protección de los intereses sociales, el Estado solo está legitimado para acudir al derecho penal cuando el resto de aquellos mecanismos jurídicos resulten insuficientes para brindar tal garantía. El Estado debe intervenir solo en aquellos casos en que la administración resulte insuficiente para poder asegurar la garantía del derecho al medio ambiente adecuado. Entonces, cuando la administración no sea capaz de prevenir y reprimir aquellas violaciones de carácter ambiental, entra en movimiento, entra en acción el ius puniendi del Estado y se trasladará al ámbito penal, y el legislador tipificará aquellas conductas consideradas de mayor gravedad como ilícitos penales ambientales. Muy interesante. Otro principio, que es el non bis idem, es este principio que supone que no recaiga la duplicidad de sanciones administrativa y penal en los casos en que se aprecia identidad de sujeto, de hecho y fundamento, sin existencia de una relación de supremacía especial de la administración, relación de funcionarios, servicio público, concesionario, entre otros, que justificase el ejercicio del ius puniendi del Estado por los tribunales y a su vez la potestad sancionadora de la administración. O sea que es importante tener este deslinde en esta conceptualización, porque este principio de derecho procesal penal es de aplicación al derecho penal ambiental, en tal virtud de la potestad de sancionar aquellos atentados contra el medio ambiente sano, tanto por la vía jurisdiccional como por la vía administrativa. O sea que si se fue por la vía administrativa y hubo una sanción por esa vía, entonces por la vía jurisdiccional no debe obrar. Entonces, nadie podrá ser juzgado dos veces por la misma causa. Está previsto en nuestra Carta Magna, en el inciso 5 del artículo 69. O sea que en el proceso administrativo sancionador, este principio se verifica como una garantía del ciudadano, que impide a la administración, cuando el hecho es calificado por la ley como un ilícito penal, concluir un proceso sancionador hasta tanto la jurisdicción penal decida del asunto.
Si el Tribunal Penal descarga al ciudadano, la administración podrá retener en tal caso una falta, pero de carácter administrativo, en perjuicio del administrado. Y deberá proceder a imponer la sanción, pero siempre dentro del límite de lo que sería la apreciación de los hechos realizados por el juez de lo penal. Si por el contrario es el Tribunal Penal quien condena al ciudadano, entonces la administración no podrá reiniciar el proceso administrativo en perjuicio del administrado. Entonces, los delitos ambientales y su tipificación en la norma que regula el medio ambiente en la República Dominicana, tenemos que es el delito, la concepción, la conceptualización del delito, que es la acción típica, antijurídica y culpable, violatoria de preceptos legales o reglamentarios, dirigida a trastornar, ya yéndonos al ámbito del derecho ambiental, a trastornar nocivamente el ambiente, desmejorando la calidad de la vida que es merecedora de una sanción penal. Esto está de acuerdo a De los Ríos. Entonces, el delito ambiental es todo comportamiento, de acuerdo con Chirino, López y Peñalosa, es el comportamiento antijurídico culpable y sancionable puniblemente que atenta contra los bienes ambientales. Y que vemos cómo los delitos ambientales y su tipificación. Todo el que de manera culposa, por acción u omisión, transgreda o viole la presente ley, o sea, la ley 6400 que regula el ambiente y sus disposiciones que la complementan, va a incurrir en lo que es un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Por lo tanto, debe responder de conformidad con sus disposiciones, de acuerdo al artículo 174 de nuestra ley. Entonces, en cuanto a los conceptos generales de los delitos contra el medio ambiente, tenemos que se considera como un conjunto de acciones u omisiones que son capaces de producir daño al medio ambiente y los recursos naturales, produciendo modificación al ambiente propicio para la reproducción, supervivencia de organismos vivos. Y los problemas a considerar aquí son los siguientes: el carácter multidisciplinar de la materia ambiental, la naturaleza del bien jurídico que hay que proteger y el carácter de última ratio del derecho penal. Tal como dijimos hace un momentito, que el Estado interviene cuando los organismos e instituciones de carácter administrativo no hayan surtido efecto sus acciones. Por lo tanto, la última ratio en este caso es el derecho penal. Entre la clasificación de los delitos ambientales tenemos los siguientes. Tenemos los tipos penales en blanco en sentido amplio, conforme lo prevé el artículo 174 de la ley, y también tenemos los tipos penales en blanco en sentido estricto, de acuerdo al artículo 175 de la ley. Los tipos penales cerrados, contenidos en el artículo 175 de la ley de medio ambiente, y tenemos los tipos penales consignados en la legislación complementaria y su relación. Tenemos los tipos penales de peligro abstracto y los tipos penales de peligro concreto. Entre los tipos penales en blanco, el primero que plantea el concepto sobre leyes o leyes en blanco o leyes abiertas, en este caso podemos hablar del maestro Carlos Binding, y dice que aquellas leyes penales en las que está determinada la sanción, pero no el precepto, el cual debe ser definido por un reglamento o por una orden de la autoridad y raras veces por una ley especial presente o futura. Entonces, en el artículo de 174 de nuestra ley se dispone el tipo penal en blanco en sentido amplio cuando establece que todo el que culposa o dolosamente por acción u omisión transgreda o viole la ley ambiental y demás disposiciones
que la complemente incurre en un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Por lo tanto, debe responder, dice, de conformidad con las disposiciones de la ley. Así, de toda agresión o delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, nace una acción contra el culpable o contra el que sea responsable. Entonces, como tipo penal cerrado, que es aquel que la conducta es típica, antijurídica o culpable, que está definida en la legislación ambiental. Tiene como característica la conducta típica, antijurídica y culpable, que la constituye y está definida en la legislación ambiental. Aquí tenemos que estos tipos penales están consignados en el artículo 175, como dije hace un momentito, y en los numerales 2 y del 2 al 8 dice, a manera de ejemplo, que quien caste, capture o provoque la muerte de especies declaradas en peligro de extinción o protegidas legalmente comete delito. Entonces, entre los delitos de peligro y de resultado, la Ley General de Medio Ambiente establece que son de peligro abstracto, concreto y de resultado o lesión. Entonces, son los que se configuran, los de peligro abstracto, cuando no se exponen al bien jurídico, no se exponen a un peligro de primer grado, o más bien que la proximidad o potencialidad del daño es poca en algunos casos, y que el peligro se presupone por el incumplimiento de normas administrativas en cuanto a lo que es documentación, horario, ruta o la velocidad. Ponemos un ejemplo que el Ministerio de Medio Ambiente debe conceder un permiso para transportar materiales peligrosos. Y esos materiales peligrosos deben transportarse a las 2 de la mañana. Y las personas transportan las sustancias peligrosas a las 5 de la tarde, cuando el tránsito está congestionado. Ahí, en este accionar, puede haber un accidente o puede, a través de ese accidente, haber una contaminación, pero es por un mal manejo. En este caso de que el permiso es para transportarlo a las 2 de la mañana. Sin embargo, se está haciendo a las 5 de la tarde cuando no es el horario propicio. Esto, en este caso, en términos científicos, el peligro abstracto se conoce como simple peligro. La doctrina clásica lo identifica como un delito de peligro abstracto, lo que es la instigación al suicidio, en este caso también, esto es un ejemplo, seguida de no concreción del mismo, pues el derecho incrimina estas acciones de manera independiente de que ellas constituyan una real y efectiva acción. En cuanto a los delitos concretos, tenemos que el delito de peligro concreto, vamos a poner este ejemplo, la doctrina clásica ha identificado como el delito de peligro concreto el disparo de arma de fuego, puesto que el derecho, además de proteger el bien jurídico de la vida, incluye la protección de la seguridad de las personas. Y por eso, además de prohibir la privación de la vida, que es el homicidio, prohíbe la conducta de ponerle en peligro. Entonces, dentro del medio ambiente, se establece este tipo de peligro concreto. Entonces, son aquellos, esos delitos de peligro concreto, aquello que implica por su parte una mayor proximidad o potencialidad de que se produzca el daño generalmente y se expresa en los delitos como peligro grave. En términos científicos, lo que es el peligro concreto se le llama riesgo y esto constituye un peligro al que se le suma la exposición de las personas. En materia penal ambiental, también hablamos de la culpa y el dolo en los delitos ambientales. En el caso de la culpa se manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes. Entonces, esto de acuerdo a lo que contempla la ley,
todo delito contenido en la Ley General de Medio Ambiente que se cometa por culpa o por dolo, conforme lo prevé esta ley, por acción o omisión, lo que significa la omisión de la conducta debida para poder prever y evitar el daño. En el caso del dolo, además del dolo directo, se admite la comisión por dolo eventual, es decir, que en los casos que no se pueda demostrar el dolo directo, el Ministerio Público especializado en materia de medio ambiente o habilitado a tales fines debe presentar los elementos de prueba al juez apoderado para poder demostrar que el infractor tenía una posición que le permitió prever esa conducta y que podía generar un resultado o que el peligro descrito en el tipo penal y que a pesar de ello realizó y permitió u ordenó los hechos punibles. O sea que es importante tener clara esta parte. El bien jurídico protegido en materia penal ambiental, tenemos que en la República Dominicana el ambiente puede ser afectado, en el ambiente pueden ser afectados los siguientes recursos, ya que el bien jurídico protegido es el ambiente en sí. Y las áreas naturales protegidas, la biodiversidad, el agua, el suelo, la atmósfera, los recursos costeros, las cuevas o cavernas, el patrimonio, la cultura, todo esto son bienes bienes jurídicos que son protegidos. En cuanto a la clasificación de los bienes jurídicos, tenemos que los individuales y los colectivos o supraindividuales. Los primeros son fáciles de identificar y de proteger penalmente, y se trata de aquellos intereses y valores, o sea, los individuales, o derechos que son ejercidos por una persona de manera individual y que afectan solo a esta. Mientras que en el caso de los colectivos se asevera que tienen ya connotación o más bien carácter difuso, tal como lo contempla nuestra Constitución. El medio ambiente como bien jurídico protegido encuentra su protección en las diferentes constituciones y leyes especiales que lo convierten en un legítimo derecho de interés difuso y colectivo, ya que este está destinado a ser reclamado por la colectividad. Al mismo tiempo no emana de derechos concretos, sino de actividades colectivas en sí. En la República Dominicana, específicamente en nuestra Constitución, los artículos 66 y 67 son los que tutelan, que protegen constitucionalmente los derechos colectivos y difusos. Y por ende, incluyen al medio ambiente. Y tiene como fundamento jurídico, el bien jurídico protegido, la recepción del ambiente a la consideración de un objeto digno de protección jurídica, independiente y autónoma respecto de otros bienes jurídicos protegidos, tales como la salud humana, la propiedad social y privada de los recursos naturales. Esto para que se pueda apreciar y partir de dos tendencias. La primera, de que se explica por el avance de una mayor conciencia social internacional que demandó una adecuada protección ambiental, misma que se ha visto reflejada en distintos instrumentos internacionales en materia de medio ambiente. En otro ámbito, se percibe que en los distintos países se ha presentado una evolución legal que ha implicado la regulación de intereses ambientales en ordenamiento de diversas materias, tanto en el ámbito civil, agrario, administrativo y penal, hasta llegar a legislaciones especializadas en ambiente y ecología. En cuanto a la descripción, ya para ir avanzando un poquito, ya especificamos nuestra norma están contenidas la descripción y conceptualizaciones de cada uno de los tipos penales ambientales. Tenemos los delitos ambientales, la contaminación de las aguas, tenemos la contaminación de las aguas de manera culposa,
tenemos el caso de los delitos de peligro concreto, que ya hablamos de ello hace un momentito, y tenemos, ya hablamos del dolo. Vamos a especificar ahora quién es el sujeto activo del delito ambiental. En este caso, sin perjuicio de las demás formas de participación, se juzgará a cualquier persona física, incluyendo directores, socios, partícipes y administradores de una persona jurídica, así como a la persona jurídica que realice directa o indirectamente la acción y que de acuerdo con la participación, esta persona natural o jurídica será autor o coautor. Entonces, el autor mediato tiene poder de dirección y generar y dar las órdenes en una empresa, en instalación, de manera que puede tratarse tanto del dueño como del administrador, gerente o capataz. En el caso de los autores directos, con poco o ningún poder de decisión, entonces los jueces deben valorar el caso o las pruebas que se aporten para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de manera particular. Pero esta parte ya debe el Ministerio Público en su acusación individualizar los elementos de prueba que atañen a cada uno de los que han participado. Entonces, el sujeto activo del delito ambiental es el que ha causado el daño ambiental. Entonces, seguimos con la clasificación de los delitos al medio ambiente. El corte o destrucción de árboles, la muerte de especies declaradas en peligro de extinción, también están dentro de los delitos. El vertido o disposición final de sustancias tóxicas y peligrosas, definidas como aguas servidas no tratadas a cuerpos de agua o sistema de alcantarillados, desechos sólidos, industriales, no peligrosos, en sitios no autorizados. Esto constituye un delito ambiental. Los delitos atmosféricos, el delito de contaminación de agua, el delito de desechos tóxicos y sustancias peligrosas, el delito de emisión de ruido, el delito de uso de vehículos particulares, usar sirenas o bocinas, que en razón de su naturaleza o utilidad correspondan a servicios policiales o de ambulancia o de carro de bomberos. Esto más bien por el tema de la contaminación sónica. Entonces, en cuanto a las sanciones penales contenidas en nuestra norma que regula el medio ambiente, la sanción es el medio establecido por el legislador para hacer efectiva la norma de derecho y que se manifiesta como una consecuencia dañosa en perjuicio de la persona que vulnera la norma. La sanción penal es más bien el régimen de consecuencia dañosa que impone la ley a quien incurre en la comisión de un hecho tipificado por ella como delito. En el caso del derecho penal ambiental, la sanción, al igual que en el derecho penal general, tiene un efecto intimidatorio y que persigue persuadir a los futuros infractores de la comisión del delito como última medida para la protección del ambiente y los recursos naturales. Más bien es establecer de manera clara y precisa lo que es el régimen de consecuencia en caso de la comisión de delito penal ambiental. Las sanciones penales previstas a las personas físicas y jurídicas, aquí tenemos que para el caso de las personas físicas están las penas de multa, están las penas de también ya de la imposición de multa a través de ya llevada al estado del salario a la actualidad en que se le impone la sanción. En el caso de las empresas se ordena el decomiso y el decomiso de las herramientas, así como también la suspensión de las operaciones por determinado tiempo de las operaciones de la empresa. La obligación también de indemnizar de manera económica a las personas que hayan sufrido daño y perjuicio. Retiro temporal de licencias o permisos para ejercer o ejecutar alguna actividad. Y la obligación de modificar o demoler las construcciones que atenten contra
el medio ambiente y contra los seres humanos que estén en los alrededores. En cuanto a también la obligación de devolver los elementos al medio natural de donde fueron sustraídos en el caso de sustracción. Y la reparación o resarcimiento, o restitución o restauración o rehabilitación al estado original de la cosa que haya sido dañada. En cuanto a alguna, describiendo así a grosso modo, tenemos que para las personas físicas tenemos multa de 5.000 hasta 20.000 salarios mínimos, y la prohibición de realizar actividades que hayan originado el ilícito. Clausura de establecimiento, ya acabo de mencionar ahí. Entonces, en cuanto al sistema de protección penal ambiental de la República Dominicana, está compuesto por instituciones responsables de la aplicación de la ley de medio ambiente. Entre estas instituciones tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el organismo rector de la gestión del medio ambiente, de los ecosistemas y de los recursos naturales. Tiene como misión cumplir con las atribuciones que acuerda la legislación ambiental. Este ministerio tiene su origen desde el año 2000. Otras instituciones responsables tenemos ya el órgano persecutor y el órgano investigador, que es la Procuraduría para la Defensa de Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Es una rama especializada de la Procuraduría General de la República que ejerce la representación y defensa del Estado Dominicano y la sociedad en materia ambiental. Es la que se encarga de la persecución de los delitos ambientales, pero al mismo tiempo, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, es la encargada de velar por que se cumpla con la política medioambiental establecida por el Estado. Ejerce las acciones y representación del interés público con carácter de parte procesal en todos aquellos juicios por infracción a la ley y demás disposiciones legales complementarias. Ejerce acciones en representación del Estado que se deriven de daños al ambiente, independientemente de las que promuevan los individuos que hayan sufrido daños en su persona o patrimonio. Que en caso de que haya sido un particular que haya recibido el daño, se constituye en actor civil y va de la mano conjuntamente con el Ministerio Público en el ejercicio de la acción. Asimismo, ejerce las demás acciones previstas por la ley y las demás leyes pertinentes. Otro organismo encargado es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que es un organismo dependiente y adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene como función tomar las medidas preventivas y pertinentes para evitar que se cometan violaciones a las disposiciones de la ley ambiental. Es el órgano que recibe las denuncias y hace las diligencias preliminares de los hechos punibles y presenta a los infractores ante la Procuraduría para la Defensa de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Más bien es el órgano receptor de las denuncias y es el órgano de comprobar la veracidad de dichas denuncias y de apoderar al Ministerio Público para que proceda al ejercicio de la acción en materia ambiental. Entonces, el sistema de justicia en materia de medio ambiente en la República Dominicana, para conocer de los asuntos relativos al medio ambiente, está constituida por tribunales ordinarios. No contamos con un tribunal especializado para conocer de los procesos ambientales. En el ámbito penal está vigente el sistema acusatorio, se aplica el Código Procesal Penal cuando ya inicia el proceso. Los procesos penales inician ante el juez de la instrucción. Los diferentes grados recorren los diferentes grados, pudiendo llegar hasta la Suprema Corte de Justicia.
en ocasión de los recursos previstos en nuestra normativa procesal penal. Contamos con una jurisdicción contencioso administrativa tributaria que conoce de los recursos incoados contra aquellas resoluciones que emite el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los instrumentos aplicables, en este caso, han sido incorporados a nuestro derecho interno los convenios y tratados internacionales en materia ambiental que han sido ratificados por el Congreso. Tenemos la ley especial, la ley 6400, que es aquella ley que en uno de sus artículos contiene lo que es la política nacional sobre medio ambiente y recursos naturales y que se fundamenta en el respeto de los principios previstos en dicha ley y conforme a los compromisos internacionales que ha contraído el Estado Dominicano. Tenemos el artículo 1 del Código Procesal Penal, que se refiere a lo que es la supremacía o la primacía de la Constitución y los tratados, y dispone que los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución Dominicana y los tratados internacionales, y que sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por esto, cuyas normas y principios son, en este caso, de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. Los instrumentos jurídicos que son aplicables en República Dominicana en materia ambiental, tenemos entre estos convenios, tenemos la Convención para la Protección de la Flora y Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, el Convenio de Viena para proteger la capa de ozono, el Convenio sobre la Biodiversidad, el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad y biotecnológica y otros instrumentos que se aplican también. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra desertificación en los países afectados por la sequía grave o desertificación en particular África. Tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático o Protocolo de Kioto, el Convenio para prevenir la contaminación por buques o MARPOL, el Convenio para la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, como esta es la denominada Convención de Londres. Tenemos el Convenio para la protección y desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe, otros convenios internacionales que ha firmado la República Dominicana. Tenemos la Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, entre otros convenios que de verdad nosotros nos hemos interesado en formar parte con tal de ser entes activos en lo que es la protección del medio ambiente. Está también el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención de Basilea, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio de Rotterdam, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, en fin, todos estos instrumentos internacionales que nos han enlazado para convertirnos en un solo cuerpo conjuntamente con los demás estados en lo que es la prevención del medio ambiente. En cuanto a la competencia y funciones de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, esta Procuraduría tiene como función esencial, la que está contenida en la ley, y el proceso de investigación se rige por el Código Procesal Penal y de manera supletoria por el derecho común. O sea, que tiene como función esencial la persecución y la investigación y persecución
de los infractores de la ley ambiental. En la Procuraduría, en este caso, para la defensa del medio ambiente y recursos naturales, es una rama, reiterando, de la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público Ambiental cuenta con un titular a nivel nacional, en este caso, y que con un titular a nivel nacional, con jurisdicción nacional, y cuenta con una cantidad de adjuntos que son los que les representan en cada una de las jurisdicciones o departamentos judiciales del país. Ya dijimos cuáles son las atribuciones, el ejercicio de la acción y la representación del Estado y en pos del interés público, con carácter de parte procesal. Ejercer las acciones que representan el Estado y que deriven de los daños al medio ambiente, que promuevan a aquellos individuos de manera particular y que sea en representación de la colectividad. Los actos iniciales en el proceso penal ambiental son los mismos actos del proceso ordinario. Inicia con la denuncia, seguimos con la querella y la actuación del Ministerio Público puede ser de oficio o a persecución de parte. Los elementos fácticos de que habla el artículo 30 del Código Procesal Penal es el lugar y dirección donde ocurrió el hecho y que se trate. En este caso, que se trate de un daño al medio ambiente y otros datos importantes sobre lo que es la identificación de posibles autores y el tipo de daño que ha causado. El carácter de orden público hace que se promueva lo que es el ejercicio de la acción y que el Ministerio Público accione en consecuencia. Los principios del proceso penal, en este caso en materia penal ambiental, aplican el principio de imparcialidad, el principio de legalidad, el principio de única persecución, la igualdad entre partes, el principio de no autoincriminación, el principio de la presunción de inocencia, el principio de personalidad de la persecución, la formulación precisa de cargo, el principio de legalidad de la prueba, son principios del proceso penal ordinario que aplican en el proceso penal ambiental. Los principios constitucionales que aplican en el proceso penal ambiental, tenemos que la Constitución Dominicana, en su preámbulo, ha enarbolado entre sus principios fundamentales, regido por los valores supremos y por los principios fundamentales de la dignidad, el equilibrio ecológico, entre otros principios no menos importantes. Entonces, el principio del equilibrio ecológico, el principio de uso sostenible de los derechos naturales, tenemos que la Carta Magna en el artículo 17 establece que el aprovechamiento de los recursos naturales, el principio de protección de los recursos naturales y de cooperación internacional y de responsabilidad objetiva. Aquí tenemos que el principio de prevención, el principio de restaurabilidad. Esto está previsto en los artículos, desde el artículo 66, 67, tenemos el 17 de la Constitución y también tenemos los artículos 38, 116 de la ley que se subsumen dentro de lo que es la Carta Magna. Entonces, en cuanto a lo que es la constitucionalización o el tratamiento constitucional del medio ambiente y los recursos naturales, la Constitución le dedica 4 artículos a los recursos naturales. Tenemos el artículo 14 de la Constitución que establece que son patrimonio de la nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y los espacios marítimos bajo la jurisdicción nacional. El artículo 15 que habla de los recursos hídricos, que dice que el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, el consumo humano del agua, entre otros aspectos que contiene ese artículo. Tenemos el artículo 16 que habla de las áreas protegidas, ahí habla de la vida silvestre, las unidades de conservación, entre otras, y las áreas protegidas.
Tenemos el artículo 17 que habla del aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, en el artículo 66 y siguiente tenemos los derechos colectivos y difusos. Dice que el Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones que establece la ley. Entonces, ¿qué es lo que protege? La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora, la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Bien específico este artículo. El 67 establece el deber del Estado de prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente en provecho de las generaciones presentes y futuras. Este artículo contiene las prohibiciones la prohibición de la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte y almacenamiento de armas químicas, biológicas, nucleares o agroquímicas que estén vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos. También promueve en el sector público y privado el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes. En los contratos que el Estado celebra o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los suelos naturales, se debe considerar la obligación de conservar el equilibrio ecológico. Ahí, de este artículo deviene el que es obligatorio la realización del impacto ambiental a modo de prevenir los posibles impactos ambientales positivos o negativos que pueda tener la obra o el proyecto o la explotación que se vaya a realizar. Otro aspecto que contiene este artículo es que los poderes públicos deben prevenir y deben controlar los factores de deterioro ambiental, deben imponer sanciones legales y deben establecer la responsabilidad objetiva por daño causado al medio ambiente y recursos naturales. Así que es importante tener claro que nuestra Constitución regula todo lo concerniente al medio ambiente, tutela el medio ambiente y esto conjuntamente con lo que establece la norma que regula el ambiente es muy importante porque los regímenes de consecuencia están previstos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, y también en cierto modo nos decepcionamos, muchas veces el régimen de consecuencia es claro, pero el régimen de actuación para lo que es la imposición de las sanciones muchas veces no es claro. Entonces, la competencia judicial en materia ambiental está a cargo de los tribunales de primera instancia ordinarios, o sea, los tribunales que juzgan de otros delitos ordinarios son los mismos de la materia de medio ambiente. Y toda persona o asociación o ciudadano tiene legitimidad procesal activa para denunciar y querellarse por todo hecho, acción, factor o proceso o de omisión u obstaculización de hecho que haya causado o que se esté causando o pueda causar daño. O sea que en este caso cualquier particular puede ejercer cualquier acción en materia de medio ambiente en caso de que se evidencie que puede causar un daño al medio ambiente, que pueda causar una contaminación o deterioro al ambiente. Los titulares de la acción ambiental son titulares de la acción ambiental con el solo objeto de detener el daño y obtener la restauración, las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido el daño o perjuicio. El Estado Dominicano puede ser titular por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otros organismos del Estado con atribuciones medioambientales. Ya prácticamente para terminar, no quise pasar por alto, resaltar algunos problemas que más amenazan el medio ambiente en la República Dominicana. Tenemos
la contaminación de la ribera de las playas y de los ríos. Tenemos el incumplimiento de las normas actuales y la falta de una ley de ordenamiento territorial. En la República Dominicana no existe una ley de ordenamiento territorial que defina los límites de las actividades políticas y económicas. Y esto constituye una amenaza que está situada en primer lugar porque viene siendo una de las causas del resto de los problemas ambientales que nosotros sufrimos. Sin este instrumento jurídico, la ley de ordenamiento territorial, en este caso, seríamos o somos una nación que camina sin rumbo fijo y dando palos a ciegas, sin una planificación, y provoca graves daños al ambiente. Además, esta base legal es de suma necesidad porque podría hacer cumplir lo estipulado en la Constitución y en lo que contiene, más bien las disposiciones que contiene la Ley de Medio Ambiente y los tratados internacionales con respeto y la conservación sostenible de los recursos naturales. Otro problema que nosotros tenemos aquí es bien claro lo del desecho, los desechos sólidos. La gestión de desechos sólidos es deficiente en el manejo y esa deficiencia en el manejo de residuos provoca contaminación ambiental y peligros y problemas graves de salud. En la República Dominicana existe una contaminación del sistema hídrico que está asociado al vertido de los desechos sólidos que se producen tanto a nivel domiciliario como industrial. Recientemente, el Congreso Nacional aprobó la Ley General 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, cuyo objeto es prevenir la generación de residuos, además de establecer el régimen jurídico de su gestión integral para poder fomentar lo que es la reducción y reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización de los residuos. Ya que el problema de la deficiencia en la recogida de desechos sólidos no está relacionado exclusivamente con el medio ambiente, sino más bien, sino también con salud pública, pues la contaminación y la suciedad que produce la basura genera muchas enfermedades. Otro aspecto es la deforestación. El problema forestal afecta a los árboles, a los recursos hídricos y a las especies endémicas. Este tercer factor va desde la eliminación de zonas boscosas para dedicar el terreno a agricultura y a la ganadería. Esto está ocurriendo en la región sur del país. Hasta el corte de árboles antiquísimos para la obtención de carbón vegetal y madera preciosa. La tala indiscriminada de árboles deriva en otros problemas ecológicos como la pérdida de cuerpos hídricos, como los manantiales, cañadas, arroyos, riachuelos y humedales, así como la destrucción del hábitat de especies endémicas, tanto animales como vegetales. Actualmente no existe una legislación que ponga límites a la demanda de los recursos forestales. Otro aspecto problemático es la minería. La industria minera y la extracción utilizan métodos no sostenibles. La extracción indiscriminada de materiales de los ríos y la minería a cielo abierto que no tiene en cuenta sostenibilidad. A pesar de que la sociedad civil se ha solidarizado con la causa y ha conseguido resistir la aprobación de algunas concesiones mineras, en el país siguen existiendo empresas que utilizan métodos de extracción no sostenibles, no ecológicos, que contaminan el agua de los ríos y ponen en riesgo la salud de las comunidades aledañas. El quinto y último problema que voy a plantear aquí es el de la educación ambiental. La falta de conciencia ecológica agrava el problema del medio ambiente. La falta de una política precisa de educación ambiental que incluya
al total de la población, ocupa el puesto número 5 de esta lista. La carencia de una conciencia ecológica produce graves daños, en parte por el consumo innecesario y la emisión de grandes cantidades de desechos sólidos y de otra índole. La desinformación y el desconocimiento de los problemas que afectan al medio ambiente y la falta de conciencia ecológica hacen que nuestro estilo de vida a nivel doméstico y nuestra forma de producir a nivel industrial sean insostenibles a lo largo o a largo plazo. A modo de conclusión, agradeciendo la atención de cada uno de ustedes, pero dejar a modo de reflexión estos 4 aspectos que tengo para mi país y para reflexión del auditorio. El Estado debe tomar las medidas preventivas pertinentes para evitar que se cometan violaciones a las disposiciones de la norma que regula el medio ambiente. Debe investigar, perseguir, detener y someter a los organismos de defensa del medio ambiente a todas aquellas personas o instituciones que incurran en violación a las leyes ambientales o cualquier otra normativa relacionada, actuando apegados a las disposiciones que garantizan los derechos civiles de los ciudadanos. Ejecutar programas y proyectos de capacitación técnica que mejoren el eficiente desempeño de sus miembros en las funciones competentes. Coordinar con distintas instituciones públicas acciones que garanticen la más eficiente ejecución de las funciones que les han sido asignadas. Y la mejor forma de conservar nuestro planeta es educando en el respeto al medio ambiente a las nuevas generaciones. Esto se hace con la implementación de buenas y eficientes políticas educativas con sensibilidad medioambiental. Para finalizar una frase, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Esto lo dijo Víctor Hugo. Y la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Esto lo dijo Mahatma Gandhi. Gracias por su atención a cada uno de ustedes, esperando haber aportado un granito de arena, haber contribuido con lo que es la sensibilidad medioambiental, que no es individual, es mundial, es de todos. La tierra nos necesita, el medio ambiente es de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Toribio. Excelente exposición, muy brillante realmente. Hemos aprendido bastante. Quedamos a disposición del auditorio si tiene alguna pregunta. Sí, tenemos ahí una pregunta del auditorio. A ver, aquí nos indican ¿cuál sería la estrategia para combatir los delitos penales ambientales acorde a los principios expuestos? Muy bien. La estrategia a implementar, bueno, los principios están previstos. No podemos desviarnos de lo que ellos contienen, pero esto en la política estatal tiene que ser clara y cada uno de los sectores públicos y privados deben involucrarse. O sea que esa estrategia debe partir desde el Ministerio de Medio Ambiente hacia cada una de las instituciones. Tenemos Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, tenemos la Procuraduría General de la República, cada uno de los organismos. Yo digo que el medio ambiente permea en cada una de las instituciones de un Estado y que la educación ambiental en cada una de esas instituciones y en nuestras casas, esa estrategia debe llegar a los hogares. Y por eso es que en una de mis exposiciones digo que hay que educar desde los pequeños, hay que partir de la escuela,
porque si no tenemos sensibilidad medioambiental, de verdad que no vamos a ninguna parte, pero el Estado debe establecer políticas claras. Las sanciones, el régimen de consecuencia tiene que ser preciso, tiene que ser conciso y tiene que ser amedrentador, en el sentido de la amedrentación, el temor, y que ciertamente, como ya acabo de decir, la última ratio es la intervención estatal, pero que con políticas claras, yo estoy más que segura, y conciencia medioambiental, nosotros podríamos lograr que el medio ambiente tenga más salubridad. Por ejemplo, aquí en Santiago, nosotros tenemos un alcalde que transita como un ciudadano común por las calles. Y si ve que usted anda en su vehículo y lanzó un desecho a la calle, se le persigue y él mismo va con lo que tiraron en el piso y le llama la atención con delicadeza y con mucha educación, le llama la atención, porque si no hay educación medioambiental, no vamos para ninguna parte. Yo creo que lo primordial es una buena política educativa en materia de medio ambiente. Muchísimas gracias. Vamos Vicente, por aquí quería hacer una pregunta. Adel, por favor. ¿Sí? Adelante, Vicente. Vicente. Sí. Quería preguntarle, en una de sus intervenciones que usted hizo, decía que la política medioambiental no cuenta con un tribunal para llevar a cabo todos estos tipos de violaciones que se hacen ambiente. Entonces yo me preguntaba cómo es posible, donde algo tan fundamental como es el medio ambiente para la vida, no exista un tribunal regulatorio para estos casos. Y una de los grandes males que hemos sufrido es la falta de una política medioambiental efectiva para este país. O sea, los gobiernos que hemos tenido no han hecho lo necesario para concientizar y llevar a la ciudadanía las informaciones para cuidar el medio ambiente. Una charla como esta debería de llegar a lo que son los estamentos gubernamentales para ver si así por fin tenemos una política regulatoria de lo que es el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Ciertamente no tenemos un tribunal especializado en materia de medio ambiente, porque como usted pudo darse cuenta, Vicente, la persecución de los delitos de medio ambiente se rige por los principios que rigen, valga la redundancia, el derecho penal ordinario, así como también los principios procesales que rigen el derecho procesal penal ordinario. O sea que para el ejercicio de la acción en materia de medio ambiente tenemos que hacer uso de los principios del proceso penal, pero también debemos hacer uso de los principios del derecho penal y de los principios del proceso penal. Pero también debemos respetar los principios constitucionales que permiten lo que es la garantía del debido proceso para aquellas personas que transgreden la norma en materia ambiental. No tenemos un tribunal especializado en materia de medio ambiente, pero sí esos tribunales tienen la capacidad de conocer en materia de medio ambiente todos los tipos de la acción que guarda relación con los tipos penales ambientales que se mencionaron en esta ponencia. Muchísimas gracias, doctora Marta. El auditorio le agradece y ahí hay bastantes aplausos y le felicitan. Gracias. Vamos a pasar al doctor Willy Ramírez para que haga algunos aportes y la clausura respectiva. Doctor Willy, por favor. Muchísimas gracias, Isabelita. Nuestro reconocimiento y sincero agradecimiento a
a la señorita doctora doña Marta Toribio Ventura, directora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana. Bueno, directora es decir acá en nuestro país, decana, ¿no? La decana de la facultad. Bien. Bueno, yo voy a hacer un poco de reflexión siempre desde el ámbito de la filosofía y de los derechos humanos, ¿no? Para abarcar el tema en un espectro un poco más amplio. Yo no soy experto, especialista en este tema, pero algo conozco, ¿no? Entonces voy a ensayar algo, ¿no? Acá lo que nos debe preocupar sobremanera es el tema de la protección de nuestro medio ambiente, ¿no? Porque no basta con que se cree el Ministerio del Ambiente en el Perú o el Ministerio del Medio Ambiente en Dominicana, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis muy somero acerca de la protección ambiental y de los derechos humanos. ¿Hay alguna conexión entre ellos? Yo diría que hay múltiples conexiones entre la protección ambiental y los derechos humanos. En el entendido en que la protección ambiental es un presupuesto fundamental de la vida en el planeta. Hay que partir por ahí. La protección ambiental es el presupuesto fundamental de la vida en el planeta. Y está por demás justificado su tutela para salvaguardar muchísimos derechos que parten de la protección al medio ambiente, ¿no? Y esto indudablemente repercute tanto en el derecho sustantivo como en el derecho procesal, que es lo que acaba de exponer brillantemente Marta. Ahora, si se produce la destrucción de los elementos ambientales, ya sea por una catástrofe natural que suele pasar, ¿no? Y que no estamos libres de ellas, ¿no? O por la propia mano del hombre o del ser humano, ¿no? Por la propia mano del ser humano. Bien. Lo que ocurre cuando ese hecho se produce, que estoy hablando de la destrucción de los elementos ambientales, es un aplastamiento de los derechos de las personas y regularmente es de las poblaciones indígenas o de los pueblos indígenas, porque ellos son los más vulnerables frente a este tipo de hechos o a este tipo de actos, ¿no? Y existe también, y no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos voltear la mirada, existe violaciones también de derechos humanos de aquellas personas que se oponen a las políticas de destrucción del ambiente, ¿no? Y eso lo hemos vivido en el Perú. Hay un caso sonado que es el caso de Bagua, ¿no? En donde hubo hasta una matanza, tanto de los policías como de los indígenas, y que se culpó hasta a un presidente de la República, a una ministra del Interior, a una presidenta del Consejo de Ministros, etc., ¿no? Hay responsabilidad allí. Ahora, es importante, es trascendente el derecho humano al medio ambiente adecuado. Indudablemente que sí, ¿no? Aunque hay algunas controversias al respecto, ¿no? Algunos no le dan la importancia debida y hoy estamos pagando precisamente esas consecuencias, ¿no? Y lo que debemos reconocer, o lo que debemos resaltar, mejor dicho, es que este es un derecho que ya está internacionalmente reconocido. Es decir,
el mundo entero se ha puesto de acuerdo respecto a este tema. Y es algo que no podemos ni debemos pasar por alto. Y el antecedente mayor o el antecedente primigenio es el año de 1972, si no me equivoco, en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano, ¿no? En donde grosso modo se decía que el ser humano tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y al disfrute de condiciones de vida satisfactorias, obviamente, en un ambiente, ya se menciona ahí, 1972, en un ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y con bienestar. Vean, dignidad de la persona, ¿no? Y con bienestar. Entonces, el ambiente puede ser objeto de tutela penal. Indudablemente también que sí. ¿Ah? Porque el derecho humano al ambiente refuerza la necesidad que hay y el alcance de su tutela por parte del derecho penal. Pero acá se rompe el esquema tradicional penal, ¿no? Que es individual. Y no vamos hacia lo colectivo, ¿no? Y lo que debemos entender también es que esta problemática no es solo ambiental. Ojo, no es solo ambiental. Va más allá. Porque afecta a todos los, entre comillas, nuevos derechos, llámese de la información, del consumo, etcétera, que han nacido en el área de lo que se llama el estado de bienestar. El estado de bienestar es el que precisamente garantiza este tipo de derechos. Y lo que se toma en cuenta a partir de ello es una titularidad colectiva. Ya no es individual como el derecho penal clásico, ¿no? Y no solamente colectiva, es también difusa o difundida, ¿no? Va más allá. Porque no solo se está reclamando el tema de la destrucción o la lesión al bien jurídico, que en este caso es el medio ambiente o el ambiente, sino se adelanta el derecho. Vean lo interesante que es, el derecho se adelanta colocando barreras para protegerlo. Un momentito, usted no puede pasar de acá. O sea, ya se adelantó el derecho. Ahora, yendo al caso peruano, y me voy a circunscribir al caso peruano. Hay un Ministerio del Ambiente, hay las entidades fiscalizadoras del ambiente, hay las procuradurías de ambiente, hay las fiscalías especializadas en ambiente, pero que ni siquiera ellos comprenden cuál es su rol o cuál es su tarea central. ¿Bien? Y las dificultades en nuestro país son que, uno, obviamos aquellos delitos que nos deben preocupar y mayormente es por desconocimiento. Obviamos delitos que deberían preocuparnos, pues no son sancionados pese a estar tipificados. Están tipificados, pero no son sancionados por la falta de especialización o por la falta de interés o por algunos intereses subalternos. Bien, entonces debemos tomar en cuenta las catastróficas repercusiones que son producto del incumplimiento de estas normas, del incumplimiento de estas reglas que sí existen, que sí están, solo falta que se cumplan, ¿no? Y lo que nos debe preocupar, y acá sí llamo la atención de nuestra colega docente, bueno, yo ya tengo veintitantos años en la docencia, he llegado a ser hasta rector de una universidad, y nos debe preocupar lo siguiente:
no se habla mucho o no se habla nada de este tema en las aulas de las escuelas y de las facultades de Derecho. Esto tiene que cambiar en la universidad, en el mundo. No es posible. Estamos ajenos a este gravísimo problema. Y lo que debemos hacer, ¿por qué? Porque no basta criticar, también hay que hacer propuestas, ¿no? Se debe promover el interés de esta rama nueva del derecho, que es el derecho ambiental, a fin de que ésta logre mitigar esta dramática situación ambiental que no solo es problema de República Dominicana, no solo es problema de Perú, es problema hasta de los países más desarrollados, ¿no? Pero siempre dentro de los parámetros legales. Si algo falta en nuestros países en el plano legislativo es una sola ley de un solo artículo y de una sola línea. Cúmplase todas las leyes anteriores, nada más. Eso es lo que falta. ¿Bien? Ok. Luego hay que poner en conocimiento. No basta con hacer las cosas bien, eso siempre repito, hay que hacerlas saber, ¿no? Hay que poner en conocimiento aquellas acciones que se realizan a nivel administrativo, a nivel penal, del derecho ambiental, como nueva rama del derecho, obviamente, con la finalidad de que sea totalmente conocido en la práctica jurídica. Son pocos los expertos o son pocos los especialistas en esta importantísima rama, y no puede ser, pues. ¿Por qué? Porque el ambiente es de todos. Y ahí hay que también reforzar el tema de la educación ambiental. Y mi última propuesta va en ese sentido precisamente. Hay que analizar cuál es el rol del Estado como institución, ¿no?, frente a la corrección de todos estos errores que se vienen cometiendo. Ejemplo, el que no se cumpla la ley, el que no se conozca ni en el plano académico, ni en el plano gremial, ni, en fin, etcétera. ¿Ok? Hay que corregir estos errores, pero a quien primero hay que llamarle la atención es al Estado mismo. ¿Bien? De estos errores más comunes que están presentes y que son visibles en este tan importante tema que es el derecho ambiental o el derecho penal ambiental, que lo que procura es precisamente proteger nuestra casa grande para las nuevas generaciones venideras. Bueno, Marta, no sé si tienes algo que agregar o corregirme quizás. No conozco mucho del tema, pero algo. Y no conocen. Excelente, de verdad que sí, excelente. Ciertamente, yo estoy muy de acuerdo. El Estado debe establecer a priori aquel régimen de consecuencia al que debe enfrentarse todo aquel que viola la norma. Y tenemos una casa, es como cuando estamos en nuestra casa, que debemos mantenerla limpia, debemos mantenerla sana, pero si el pueblo, si el país no tiene conciencia medioambiental, de verdad que la insalubridad nos va a arropar. Y es responsabilidad del Estado, a través de sus instituciones, la implementación de viables, factibles y claras políticas que tiendan a la protección y la preservación del medio ambiente. Prevenir primero, prevenir antes que tener que perseguir. He ahí lo de la punibilidad o más bien la intervención mínima del Estado. Si el Estado tiene sus reglas claras y si los que vivimos en él sabemos respetarla, vamos a vivir en paz, vamos a vivir un ambiente ecológico, vamos a vivir en un ambiente sano
Y eso se va a traducir en una población sana. Por eso está en todos nosotros, está en este tipo de actividad, en estos foros, promover en nuestras casas, con nuestra familia, ser agentes multiplicadores. Multiplicadores. Usted ve a un niño tirar un papel en el piso, decirle, mira, eso no se hace. Los desechos se llevan a tal sitio. Enseñar a ese niño que le duela pellizcar a la tierra con contaminación. Eso se llama la conciencia ambiental. Ya los grandes es difícil cambiarlo, pero comencemos desde abajo, porque poco a poco esa generación va creciendo y va a crecer con amor al ambiente, con amor a la tierra, y va a crecer sana. Y cuando la tierra tiene muchos dolientes, de verdad que somos muchos defensores. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por esta brillante, brillante conferencia y el reconocimiento una vez más a Isabel Ramírez Peña, que es la encargada de toda la coordinación a nivel internacional, y a nuestros hermanos de República Dominicana, de Ecuador, de Colombia y de Perú, que esta noche han estado presentes escuchando esta importante conferencia sobre el derecho penal ambiental en Costa Rica, en República Dominicana, de parte de la doctora Marta Toribio, directora o decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana, la UAPA. Es una universidad La UAPA, conocida, primera universidad a distancia de la República Dominicana, la sí, pionera. Sí, es un referente, Este país. es un referente. Sí. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de estudiar con algunas colegas de la UAPA en la UNED, en España, en donde nos especializábamos en estos temas precisamente. Y hoy está tan vigente, ¿no? Porque todos, por esta pandemia, estamos en la obligación de hacer la teleeducación o el e-learning o el e-learning. Muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana en otra brillante conferencia. Hay un expositor de la hermana República Oriental del Uruguay, ¿no? Digamos, que nos expone un tema sobre derecho procesal civil. Muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Isabel, y a todos los que nos han acompañado esta noche y hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias. Excelente. Gracias. Bye. Excelente trabajo, profe. Gracias por